Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es en verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: es que de Galilea va a venir el Mesías. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le echó mano. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les respondieron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún magistrado o algún fariseo que haya creído en él? Esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le respondieron: ¿también tú eres Galileo? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se fueron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos. Toda esta semana los evangelios han sido del capítulo 5 y del capítulo 7 en base a una curación, a un milagro, a un signo, le llama Juan, que Jesús hace con un paralítico que tenía 38 años. Y en base a la pregunta que él hace, pues se genera una controversia que 2000 años después para nosotros es muy significativa. ¿Qué hace Jesús con este paralítico? Le cura, pero antes de curarle le dice: ¿quieres quedar sano? Y la clave de estos evangelios es que este paralítico no le responde: sí, Señor, quiero quedar sano. La clave es que en vez de responderle con una afirmación, se queja de que realmente nadie lo ayuda. Es parecido a lo que pasa hoy. Normalmente, y hablo de nosotros, de cada uno de nosotros, cada uno tendrá la mirada y el dedo, mañana vamos a hablar de eso, para juzgarse a sí mismo y no juzgar al resto. En el Evangelio de estos últimos días entonces de Cuaresma, nos damos cuenta de que hay una tensión creciente, porque dada esta pregunta y dado este milagro, Jesús proclama un discurso, no un discurso para defenderse, sino un discurso para formar y hacer entender a nosotros que realmente Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios, y que su palabra tiene autoridad, porque no solamente es una palabra, sino hay hechos y acciones. Hoy día es la conclusión de esa fila de evangelios, en donde estos fariseos, muertos de rabia, porque veían los milagros, veían de dónde venían, pero no querían creer nada de lo que estaba en Jesús. Y así es porque nos damos cuenta que hay una tensión muy creciente, y que esta tensión, cada vez que pase la Cuaresma, que ya faltan 14 días para ese Viernes Santo, va a concluir en la oposición a Jesús y en la crucifixión. La primera lectura de hoy nos da cuenta de manera anticipada lo que será ese sacrificio de aquel Viernes Santo. Ese sacrificio de un cordero inocente llevado al matadero, dice la primera lectura. Es una descripción definitiva y anticipada
de lo que va a pasar con Jesús. Vemos en este Evangelio, de manera práctica, dos situaciones que a cada uno de nosotros se nos puede presentar en nuestras vidas. Situaciones de luz y situaciones de oscuridad. Y cada uno, a medida que escuche, puede identificar su vida, porque una situación de luz, por ejemplo, puede ser una buena decisión, pero una situación de oscuridad puede ser una mala decisión. Por ejemplo, el domingo, ya hace 6 días, leíamos el Evangelio del Hijo Pródigo. Este niño, que era el menor de los hermanos, que realmente buscaba la libertad, porque seguramente se sentía oprimido por el padre. Tiene una situación para él de luz. Quiero salir de los dominios de mi padre. Quiero ser libre. Quiero hacer mi vida por mi cuenta, que no está mala, por si acaso. Lo malo está en que quería usar la fortuna del padre para él. Lo malo está en que malgastó el dinero y lo despilfarró. Y lo malo, por último, está en que él buscaba la libertad porque se sentía oprimido dentro de su casa. Se fue a la calle y encontró más esclavitud de lo que él pensaba tener. Decía ayer, típico de alguien que ya cumple tus 20 y tantos años y se quiere independizar del papá o de la mamá, quiere salir por su cuenta, de repente no en estos tiempos con la fortuna de papá o de mamá, pero quizás sí por su cuenta, y se va a la calle, empieza a vivir una vida, llamémosla bonito, disipada, desordenada, y finalmente él, que creía que en su casa tenía el yugo de sus padres, ahora encuentra el yugo de la esclavitud, de algún vicio o de algo que ha causado su mismo desorden. Vamos a ver la situación de luz en estos evangelios. Por eso he tenido esta introducción muy larga para que se entienda. Es que el pueblo le seguía a Jesús. Abre su corazón a la palabra de Dios. Y la situación de oscuridad es que ese grupo de fariseos y de doctores de la ley a priori juzgan y refutan a Jesús. Por tanto, no aceptan nada de lo que viene de él. Este evangelio realmente es un ejemplo muy bueno para hacer una clase de falacias en lógica formal. Hay un capítulo que se llama las falacias, porque muchas veces hablamos nosotros, sin darnos cuenta, con falacias. Por ejemplo, no voy a dar el nombre de falacias porque esto no es una clase, pero por ejemplo, alguien dice, escucha una verdad, sabe que es verdad, pero como viene de alguien que para él no es autoridad para decir esa verdad, dice, ¿qué me va a enseñar este? ¿Qué me va a enseñar este si no he estudiado ni en la universidad? Esa es una falacia, porque las verdades no se refutan y se llama una falacia ad hominem, ¿no? Bueno, en fin, hay varios tipos de falacia. Atacar a una persona en lugar de atacar el argumento. Acá atacan a Jesús simplemente porque es él, porque lo envidian, porque lo odian. Y muchas veces el ser humano, cuando tiene poder, hace eso. Uno de los grandes pecados que creo que para mí en lo personal no es doctrina, yo creo que es uno de los peores, es tratar a alguien porque tal cual te cayó bien o mal. O sea, eso se llama, sí, en la doctrina, filias o fobias. Es un gran pecado. Filia porque te cae bien y para mis amigos todo. Fobia porque te cae mal y para mis enemigos la ley. Y eso realmente es grave. Otra situación de luz es que el pueblo ama a Jesús y lo sigue. Se hace querer Jesús por sus milagros, por lo que dice, por la verdad que busca. Y el pueblo santo, el que busca realmente la verdad, aprecia la verdad.
Más bien, el que no busca la verdad, el que está buscando el truco, es el que odia la verdad y odia al que trae la verdad. El que tiene algo que esconder, el que tiene una maña por ahí, es el que odia la verdad y odia a los que traen la verdad. Esta es la situación de oscuridad que el grupo de intelectuales, esos jefes fariseos que se creían genios, doctores que no quieren saber nada con Jesús, lo desprecian. Otra situación de luz son los guardias del templo que regresaron y fueron interrogados. ¿Por qué no trajeron a Jesús? Y no lo atraparon, no lo prendieron. Y ellos afirmaron, jamás alguien habló así. Esa es la situación de oscuridad. Los fariseos contestaron, ¿también ustedes se han dejado embaucar por ese? Esa es la situación de oscuridad. ¿Hay algún jefe fariseo que haya creído en él? Esa es otra situación de oscuridad y otra falacia. O sea, afirmar que el argumento es falso, que no vale nada porque nadie ha creído en él. Entonces, Jesús no puede ser un verdadero profeta porque nadie simplemente ha creído en él. Para que algo sea verdadero tendría que ser aceptado por la gente respetable, pregunto, por las autoridades, pregunto. Y si estos importantes no aceptan ese argumento, uno tendría que avergonzarse y rechazar el argumento. Esa es la gran pregunta el día de hoy. Otra situación de luz aparece al final del Evangelio. Resulta que había un fariseo que se desmarcaba, es inteligente, era un doctor de la ley, pero que se desmarcaba de estos argumentos. ¿Es que de Galilea va a salir el Mesías? Le preguntan. Esa es la situación de oscuridad. Es que alguien que vive, diríamos ahora, alguien que viene de, no sé, no quiero mencionar un país o una ciudad o un distrito, ¿va a enseñarme a mí? Diría alguien, ¿no? Algún acomplejado por ahí. Este argumento tampoco vale para nada, porque trata de descalificar a Jesús por el lugar de donde viene. Primera enseñanza de hoy: hay que estar atento a todos los razonamientos que hacemos para aceptar o rechazar algo. Sí, esto es verdad porque viene de mi amigo y yo a mi amigo lo quiero. ¿Qué es eso? Oye, no, ¿sabes qué? No voy a denunciar esto porque este es mi amiguito, pues es mi compañero de promoción. Entonces, déjalo ahí a ver si se olvida. ¿Qué es eso? Eso puede venir de algún amoral, o mejor dicho, si alguien sin moral, alguien que no cree en la verdad, alguien que no busca la verdad, alguien que se está acomodando por algo. Es decir, el argumento no se refiere al tema de discusión, sino cambia su atención a la persona. Luego le dicen a Nicodemo, también eres tú Galileo. Se lo dicen con rabia, obviamente, porque Nicodemo sale con esta frase inteligente. Y Nicodemo se ha atajado con la misma estrategia. Claro, hoy día diríamos, el que busca la verdad va a ser atacado definitivamente porque hay muchos que le conviene esconder la verdad. Hoy descubrimos que también nosotros vivimos momentos de claridad y momentos de oscuridad. Vivimos momentos de claridad cuando nos damos cuenta de que tenemos que enrumbar el camino de nuestra vida. Hay que juzgarnos a nosotros mismos para ver cómo vamos ejerciendo ese poder que Dios nos ha dado en esta vida para poder formar a sus hijos, enderezar su camino, buscar siempre la coherencia en su manera de obrar, de ser, de pensar y de actuar. Cuando te preguntas qué has hecho con tu vida, por qué quizá hayas hecho sufrir a otra persona, a un ser querido, por qué quizá hemos caído en la tentación de hacer el mal, quizá por qué no perdonar, por qué guardar rencores, por qué gastar energías en esto, por qué quizá tenemos conciencia que nuestra vida quizá se nos está escapando y nosotros no podemos hacer nada. Y por último, también todos podemos caer en la tentación de vivir momentos de oscuridad existencial, cuando entregados a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, a nuestras apetencias, podemos caer quizá en otras situaciones peores que no van a sanar para nada ese resentimiento que muchas veces el ser humano va acumulando en su vida. Hoy en el Evangelio hay luz en algunos del pueblo de Israel, en los guardias, en el fariseo Nicodemo, pero también hay todo lo contrario. Y en este mundo también nosotros tenemos que estar preparados para saber que vamos a encontrar luz en algunos
y oscuridad en otros y que no tenemos que escandalizarnos por ello. Que así sea. Amén.